malo, a mí también valorar el resto. Saben que cuando hace como unas 2 semanas atrás se me acercó el pastor Luis a una reunión de antorchas encendidas y me dice: Agus, tengo una propuesta para vos. Y yo ya me la venía a venir, lo que me iba a decir. Y le digo: ¿qué? Y me dice: ¿te animás a predicar en Chilaver? Y yo le dije: sí. Y después llegué a mi casa y estaba acostada antes de dormir y dije: ¿qué hice? ¿Por qué dije que sí? Y me puse a orar y le decía a Dios: ¿y ahora qué digo? Porque para los que me conocen, yo soy una persona de pocas palabras, no suelo hablar mucho. Y Dios me decía: quédate tranquila porque soy yo el que voy a hablar. Quédate tranquila. Y Él me venía mostrando en estos días que yo tengo que hablar de mi testimonio. Y saben que a veces nos pasan cosas que decimos: ¿por qué me pasa esto? Si yo siento que estoy haciendo lo correcto. Yo siento que dentro de mis ojos estoy en el camino correcto. Y muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas. Pero Dios te dice: te pasan eso porque el día de mañana vas a consolar a otros. Y también pasan las cosas porque si no pasa lo que nos tiene que pasar, no pasa el proceso, no vamos a poder crecer. Y Dios me dijo a mí en un momento que Él me veía como la reina Esther. Y yo hoy voy a hablar sobre eso. La reina Esther era una mujer que libró a su pueblo, que salvó a su pueblo. Y acá viene mi testimonio. Yo cuando, desde más o menos los 15 a los 18, era adolescente y como todo adolescente, era rebelde. No todos los adolescentes, algunos adolescentes, pero yo era la de rebelde. Y a esa edad uno quiere descubrir las cosas, quiere saber cómo es el mundo, y eso me pasó a mí. Y yo empecé a tener amigas, empecé a querer salir, quise conocer lo que es la fiesta. A esa edad también te gustan chicos o chicas, y eso fue lo que quería hacer, quería conocer el mundo. Obviamente que yo tenía 14 años y mi mamá no me dejaba salir y yo me escapaba. Después agárrate, pero yo me escapaba igual. Y yo empecé a hacer la vida del mundo. A los 14 solamente me juntaba con mis amigas, tomaba, pero después ya cuando empecé a ser un poquito más grande, empecé a conocer lo que es tomar, fumar, empecé a conocer lo que es salir con chicos, y también empecé ya por algo más, empecé a ir a boliches, y todos sabemos cómo es el boliche, todos sabemos lo que hay ahí y no es bueno. Y yo estaba en eso. Y yo sentía, en ese momento, me sentía muy sola. Muy sola porque yo, en realidad, yo siempre creía en Dios porque mi familia siempre fue cristiana, pero nunca conocí a un Dios, nunca me había enamorado de Dios. Y yo lo conocí cuando tenía 15 años. Yo vivía a 2 cuadras de la iglesia de Aliento de Vida y una vuelta dije: bueno, voy a pasar. Y fui con mi vecina. Y cuando entré fue cuando ahí conocí a Dios. Y yo lloraba y ¿por qué estoy llorando? Decía. Y era que era la presencia de Dios. Y ahí me bauticé y a los meses me aparté de nuevo. Y cuando me aparté fue todavía peor. Yo en esos momentos me acuerdo que tenía amigas y cuando iba a la casa de mis amigas, yo sentía que ellas tenían una familia normal. Yo sentía que tenían una familia linda, una familia tipo de madre, padre, hijos, hermanos. Y después yo llegaba a mi casa y veía que mi vida no era así. Y yo me empezó a salir eso porque yo desde chiquita nunca tuve papá. Pero en esa edad, no sé por qué, me agarró el por qué. Y yo le empecé a preguntar a Dios: ¿por qué, Dios, vos permitiste esto en mi vida? ¿Por qué yo no tengo una familia normal como todas mis amigas? Y esa duda empezó a entrar en mi corazón y yo le decía: ¿por qué me merezco esto si yo quiero una familia normal? Y yo ahí descubrí que no solamente estaba vacía de padre,
porque yo sentía que no tenía el amor de mi papá, sino que también empecé a sentir que como yo me peleaba con mi mamá porque mi mamá me retaba porque yo me escapaba, no que mi mamá era mala, sino de que yo era rebelde, entonces yo tampoco me llevaba bien con mi mamá, entonces me faltaba el amor de mi mamá, el amor de mi papá, y sobre todo me faltaba el amor de Dios. Y yo siempre le cuento a las chicas del discipulado lo mismo. Me acuerdo que una vuelta estaba en un boliche y estaba pasada de copas con mis amigos y estábamos, vieron cuando hay olor a todo en el lugar, y yo estaba así también, y como que se me paró todo y empecé a sentir algo. Y yo dije, ¿qué hago en este lugar? Y eso que yo estaba borracha. Y dije, ¿qué hago acá? Y sentía como, no sé, sentía un dolor. Y sentía, yo no tengo que estar acá. Y ahí fue cuando yo, al otro día, al domingo, con resaca, me levanté y mi corazón estaba destruido y decía, yo sé que no pertenezco a este lugar. Yo sé que esto, porque yo salía de jueves a domingo. Y lunes, si se podía también. Lunes, martes, miércoles iba al colegio y después ya quería que sea jueves, viernes para salir a bailar. Y yo sé que yo salía porque era la salida a estar triste. Yo quería salir para poder librarme de las demás cosas y solamente disfrutar de salir con mis amigas. Pero después volvía y el domingo siempre estaba triste. El domingo era el peor día. El domingo a las 7 de la tarde, y si llovía peor, estaba más triste todavía. Y yo sentía después que ya todos los días eran domingos, que todos los días estaban mal. No solamente estaban mal los domingos, sino que estaban lunes, martes, miércoles. Ya cuando iba a bailar, ya ese mismo día me sentía mal. Y empecé a tener sueños también. Yo a todo esto conocí a Dios, estaba bautizada, pero estaba apartada. Y yo me sentía muy culpable de estar en el mundo, pero nunca hablé con Dios porque no me sentía digna de hablar con Él. Y cuando estaba una vuelta acostada, porque estas cosas me recuerdo, no sé por qué, estaba acostada y empecé a pensar, ¿por qué Dios me buscó cuando yo estaba en el boliche? ¿Por qué Dios me buscó en ese lugar? Yo no lo estoy buscando a Dios, ¿por qué Él me está buscando a mí? Y a mí me dijo Dios que Él me ve como la reina Esther. Yo fui la escogida. Yo fui la escogida, no importa en el lugar donde estoy. Yo soy la escogida. Y hoy quiero decirles que ustedes son escogidos. Ustedes son escogidos en su familia. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu hermano, no es tu hijo. Sos vos el escogido. Así como Dios me dijo a mí que yo voy a librar a mi pueblo, a mi familia, yo sé que ustedes también van a lograr hacerlo. Pero siempre hay algo que nos para. Siempre hay algo que sentimos que no sabemos qué es. Sentimos que hay algo dentro de nosotros que decimos, ¿qué es lo que tengo? Y Dios me habló con un versículo que está en Romanos 7, del 18 al 21, que dice así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. A veces decimos, Dios, yo quiero empezar a hacer las cosas bien. Yo quiero empezar a servirte, yo quiero empezar a buscarte, pero me cuesta mucho. Y cuando quiero empezar a hacer las cosas bien, primero se adelanta el pecado que mora en mí. Primero se adelanta el pecado, primero se adelanta eso que le gusta a mi carne. Y yo recuerdo que en la adolescencia tenía mucho rencor, mucho odio hacia mi papá, hacia mi mamá también, hacia mi familia. Y yo hoy puedo decir que cuando empecé a perdonar a esas personas, me pude hacer libre.
Y me pongo a pensar a veces cuando estoy en mi casa y digo, ¿cómo estaría la Agustina de antes si yo no hubiese conocido a Dios? ¿Estaría en boliches? ¿Con quién estaría? ¿Cuáles serían mis amistades? Y me pongo a pensar y digo, qué infeliz que sería, la verdad. Y hoy veo y estoy casada con el amor de mi vida, estoy en mi casa, en mi hogar, tengo a mi familia con salud, tengo a la familia Miqueas también, tengo a mis 2 gatas, tengo mi casa que es re linda, puedo pagar las cosas, tengo para comer, y yo digo, wow, todo lo que Dios hizo en mi vida. Y muchas veces estoy triste, y me pongo triste porque es normal estar triste, pero cuando me pongo a pensar todo lo que tengo, digo, wow, es increíble lo que Dios hizo en mi vida. Y cuando yo empecé a perdonar a mi papá, primeramente, me acuerdo que estaba hablando con mi líder, que en ese momento era Ornella, y yo le dije a Orne, ¿sabes qué? Me parece que le voy a mandar mensaje a mi papá. Y ella me dijo, bueno, hacelo. Y yo digo, sí. Y porque me parece que decidí perdonarlo. Y ella se reía de mí. Y yo digo, sí, me parece que lo perdoné. Bueno, igual no le hablo, mejor no le hablo, le dije. Y solamente está a mí perdonarlo y nada más. Lo perdoné y a la semana me habló él. O sea, de la nada, porque yo no tengo contacto con él. Y ella me decía, ¿viste que faltaba que lo perdones? Y yo sé que eso falta que perdones. Falta que se vaya el rencor en tu corazón. Porque el rencor es algo que te ata. El rencor es algo que no te deja avanzar. El rencor hacia lo que te hicieron antes, lo que le hicieron a tu familia. Yo cuando perdoné a mi papá, también tuve que hacer después sanidad interior, porque obviamente que tenía maldiciones generacionales, porque todo lo que mi papá pudo haber pasado yo también, porque el papá de mi papá lo abandonó, entonces mi papá hizo lo mismo conmigo y yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos, ni que mi marido haga lo mismo con mis hijos, y yo tuve que romper todo eso. Y así como dice el versículo, hay algo dentro de mí que no sé qué es, que no puedo porque se adelanta antes de yo poder hacer las cosas bien. Yo no sé qué es lo que tienen ustedes, yo no sé qué es lo que estoy tratando, pero en el nombre de Jesús yo declaro que a partir de ahora eso se va a desatar, que se van a empezar a romper cadenas. Dice también, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Quizás sentimos que sí, sacamos algo, quizás sentimos que bueno, pero yo creo que ya perdoné. Pero todavía hay algo y no se sabe qué es. Hay algo ahí. Y vos lo podés orar, podés hacer esto, podés hacer lo otro, te podés congregar, pero no sabes qué es. Y decís, y te pones a pensar y decís, ¿será por esto? ¿Será por lo otro? No creo. Y seguís orando, porque a mí me pasó también. Pero hay un poder mayor a ese pecado. Y ese poder mayor es el Espíritu Santo. Como dice la palabra, se te van los demonios y queda tu casa vacía, se te pueden volver a entrar 7. Entonces tenés que llenar tu casa, tenés que llenar tu corazón del amor de Dios. Tenés que llenar tu casa del Espíritu Santo. Y esa es la respuesta. Dice que descubrió el principio de vida, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que empezar a obrar en nuestro corazón, tiene que empezar a entrar en nuestra vida para poder ser libres. Hoy puedo ver que en esas noches tristes que estuve, en esas noches de depresión, yo también muchas veces estaba triste y no podía dormir, tenía insomnio, no podía, yo sentía que no podía avanzar, yo sentía que no quería a nadie, que mi vida no tenía sentido. Yo me levantaba, primero estaba triste las noches, siempre los domingos, no sé por qué yo tengo algo con los domingos, que los domingos siempre estaba triste. Y después ya empezaban a ser todas las noches que estaba triste. Y después cuando estaba triste, desde apenas me levantaba, abría los ojos a la mañana y yo ya estaba triste. Y yo dije, esto no es normal, yo no puedo vivir así.
Y ahí fue cuando descubrí, dije, debo tener depresión. Y una vez fui a la iglesia y oraron por eso y yo sentí que me hice libre de la depresión también. Y esas fueron las cadenas que yo rompí. Ese es mi testimonio. Y yo sé que si Dios lo hizo en mi vida, también lo puede hacer en la vida de ustedes. Si hay algo que tienen que romper, que lo rompan. Llénense del Espíritu Santo. Tienen que perdonar. Tienen que romper cadenas. Tienen que avanzar. Yo miro para atrás y no puedo creer lo que Dios hizo en mi vida. Miro para atrás y esa Agustina, los que me conocen de antes, era una Agustina peleadora, era una Agustina con mal carácter, bueno, ahora un poquito, pero no tanto. Era una Agustina totalmente diferente. Me gustaba mucho la fiesta, me gustaba mucho tomar y hoy en día soy feliz con mi marido y no quiero volver a eso. No quiero volver a eso.